Pues en esta oportunidad es grato poder pues saludar a don Jorge Balbuena. Don Jorge, de verdad muy amable hoy por regalarnos un espacio para compartir la parte humana de don Jorge y pues qué mejor aquí en su hogar. Gracias, Javier. Con mucho gusto, sí, señor. Pues don Jorge, hablando de su historia, don Jorge, oriundo aquí en el municipio de Baté, De Guaté, sí, señor. Claro. ¿cuántos años ya? Eso ya más de 60 años. Uy, Sí, señor. bueno don Jorge, ¿a qué se dedicaba? ¿Cuál era o sea, terminó escuela, colegio, dónde inició esa actividad académica? A ver, aquí la primaria, el bachillerato y después estudié en Bogotá algún año de filosofía, de derecho también, sí, y comunicación social. Bien. Oiga, Y, multifacético. sí, señor, y me dediqué un buen tiempo también en la Academia Colombiana de Historia, a Uy, estudiar historia, que me fascina. Sí, ¿cómo señor. fue esa experiencia allá? No, es del otro mundo. Pues si a uno le gusta, ¿cierto? Se complementa Claro. todo. Y sobre todo por esa inquietud que siempre tuve de conocer la historia, sobre todo de Ubaté, porque la creo pues fundamental, que si uno conoce quién es, pues valora y puede proyectar, dejar Sí. algo en el caso nuestro a los hijos, la familia. Es eso, formar identidad, sentido de pertenencia, amor por esta tierra. Entre ese amor y lo que está también la parte humana y la parte musical. Sí, claro, siempre pienso que un ser humano sin la compañía de la música no es completo. Le falta. Y claro, y la música, escudriñar mucho, descubrir, ser inquieto para encontrar pues el horizonte, cómo quiero que eh, formarme. Y claro, atraído por la parte histórica, entonces empiezo a buscar los orígenes de nuestra música, concretamente aquí en la región, a investigar. Y siempre me gustó lo folclórico, sin descuidar, por supuesto, lo universal. Y ese amor por la música lo conocí a través de mis padres, porque papá tenía una sana costumbre y es que los días domingos aquí en la casa era todo un concierto de música universal, de Bach, de Beethoven, Tchaikovsky, No. bueno. Entonces de niño uno escuchando esas melodías, Ajá. pues las va haciendo muy familiares y va gustando y entonces ya empieza la inquietud, ¿y por qué esto? ¿Mm? Todo eso era en formato de 33 revoluciones en una radiola. Entonces esa parte creo que es fundamental. Y otra, pues la posibilidad que tuvimos de estar cerca de los sonidos, porque nosotros distribuíamos esa música en forma de acetato, luego el cassette y el otro formato, ya el de disco compacto. Tenían un local, Sí, señor, sí, muy reconocido aquí la en Philips. Ubaté. La Philips, sí, primero funcionó en el parque principal, en el costado oriental, y ahí tenía dos parlantes que daban a la calle, y esa música era tradicional. Pero entonces papá tenía una costumbre, él fue siempre amigo y eso lo aprende, vea que uno lo aprende Javier en la casa, de no incomodar con la música, que no haya la estridencia, el sonido Ah, ok. excesivo, y manejaba unos decibeles, Es bueno, ya en términos técnicos, técnicos. sí, unos Ajá. volúmenes muy bajos, Ajá. y era agradable. El pueblo, pues, muy solo,
porque pues estamos hablando de los años 60. Entonces un pueblo muy apacible, tranquilo, y tan pronto usted llegaba por cualquiera de las esquinas del parque, se encontraba con una música muy bonita, porque él, si bien había éxitos, cuestiones de moda, pero le gustaba manejar sus formatos de música universal o música colombiana, algo muy selecto. Y otra costumbre era de él, ya mirando la parte de la radio, que es fascinante. Él sintonizaba la radio del Estado, la radio se llamaba Radiodifusora Nacional de Colombia. Entonces también se escuchaba en el parque y aquí en la casa era costumbre. Eso, y en otro local comercial que él tuvo durante un largo tiempo, que llegó a ser uno de los cafés más importantes del municipio, en el parque principal, ya en el costado sur del parque donde conocieron la FIL, se llamó. El otro lugar era el Radio Éxito. En ese lugar tuvo un café, el café tradicional, con unas instalaciones inmensas para su época, muy bonitas. Papá era una persona muy disciplinada, estricta. La calidad de su café, de los productos que vendía, que atendía, y acompañados por ese elemento tan importante que era la música, pero muy bien lograda. Entonces en ese ambiente nos criamos, y el amor por la música es ese. Pero vea que no hubo no tuve como la inquietud de tomar un instrumento. Nunca. Solo escucharlo. Solo escuchar, sí, sí señor. Pues en esa historia está, pues, oiga, parece como ficción, de conocer tanto de música, y especialmente la música colombiana. De ahí comenzó su legado, a enamorarse mucho más de los contenidos de estas partituras musicales, o estos pentagramas musicales de nuestra cultura, porque se sabe que una canción siempre cuenta una historia. Sí, sí señor. Esa parte, digamos, ya en la búsqueda, digamos, de identificar, de ubicarme con la música, pues en el recorrido, digamos, de la historia, y decíamos, bueno, somos tan ricos con esas distintas regiones, 5 regiones folclóricas, y toda esa cantidad de música que a veces pues no se escucha, Sí. que desconocemos. Porque bueno, digamos que la radio comercial, que era la que tenía mucho más auge en esa época, manejaba ciertos espacios dirigidos a eso, a la parte comercial. La única que tenía un espacio abierto a conocer todas las regiones era la radio del Estado, la Radio Nacional. Y fui asiduo oyente. De igual manera, otra radio muy importante que me dejó grandes enseñanzas y expectativas, que me abrió muchos caminos, fue la Radio Sutatensa. Estaba dirigida básicamente al campo, Sí. a la formación, bueno, el bachillerato por radio y todo esto, y pienso que ha hecho mucha falta. Tuve gran expectativa cuando se abrieron o que se dio la oportunidad de las emisoras comunitarias. Dije, qué bueno que cada pueblo vaya a mostrar lo suyo en la parte, digamos, de su comportamiento, de su agrícola, comunitario, y a buscar, ¿no? Pero hasta ahora, salvo algunos esfuerzos de algunas emisoras que han como tomado ese norte de encontrar en lo suyo, de irse, y no tanto mostrar lo general, lo externo, sí. Entonces esa emisora también fue muy importante. Yo llegaba del colegio acá del Instituto Bolívar y sintonizaba Radio Sutatensa, y unos programas
de formación para el campesino, de amor por lo comunitario, que nos hace tanta falta. Sí. Hoy somos islas, cada uno, pues, ves, y el comportamiento, digamos, es envidioso, ¿no? Y de ahí pienso que hay un vacío. Sin embargo, hoy, pues, la radio de Sutatensa, pues, ha vuelto a tomar auge ya por los otros medios, Ajá. y ojalá se logre. Pero con la ayuda de todos, de los medios comunitarios, creo que es fundamental apoyarse en eso. Entonces esas emisoras me abrieron como un espacio para, para tener criterio y orientar. Y en lo particular, en lo nuestro, sí, pues se encuentra uno con muchos vacíos y que estamos a la expectativa de que se ocupen de, sí, ocuparnos de lo nuestro, es lo que debemos hacer. A veces se ha perdido precisamente en los pueblos esa identidad, que nosotros queremos extraer una cultura que es externa y queremos como implantarla en el municipio y directamente lo que se ha perdido esa raíz indígena o chipcha, pues directamente la dejamos como en ese rincón, ahí en el cuarto de San Alejo. Sí, porque nos da pena. Ujú. Sí, nos da pena. ¿Quién soy yo? ¿No? ¿Cómo así? Tengo orígenes de allá, indígenas, de aborígenes. Soy muisca, eso no. Entonces nos da vergüenza y gravísimo, porque tenemos que aceptarnos como somos, mirar nuestras raíces. Hemos perdido mucho si seguimos tan solo mirando lo externo, sin mirar, sin partir de la base del reconocimiento de nuestra cultura en todas sus dimensiones, la cultura nuestra. Sí, esa retrospección nos falta. Claro, por supuesto. Y hay un atropello constante a todo, en todo, pues que pues debido a hoy con mayor razón por la globalización, pues es mucho más palpable. Se necesitan formar nuevos líderes abanderados de las culturas autóctonas. Sí. Y creo que ese trabajo o esa tarea se empieza en el hogar. Si uno empieza a motivar a los hijos a valorar, a estudiar lo nuestro, no es que esto es mío, esto es lo nuestro, sí, desde las tradiciones culinarias, por ejemplo, o la misma indumentaria, Sí. tantas riquezas. Y en la música, por supuesto, que hay un espacio por descubrir. Que directamente lo que hemos podido conversar, aún queda mucho por seguir escudriñar precisamente esa cultura musical colombiana. Claro, yo digo que, bueno, ahora hay unos elementos nuevos que le aportan a la formación de la cultura musical, y es que cada municipio tiene su casa de la cultura. Sí. Y en ella pues se imparten o hay talleres de formación musical, bueno, ya sea a través de las cuerdas o de los formatos ya de como estudiantinas, pero creo que estamos como invadidos de mirar tan solo un estilo. La música campesina, pienso que autóctona, se desvió. Bueno, ahí empieza a tener una fuerte presencia el formato que inventó, que creó, que organizó mejor Jorge Velosa ya hace un tiempo. Pero entonces viene recogiendo esos aportes de la música tradicional campesina y se quedó ahí, y todos lo invitamos. Entonces no, lo autóctono, lo del campo, es la música carranguera. Bueno, hasta ahí. Y a eso se le suma la fuerte presión de la música popular. Entonces se asocia que no es que a nosotros los del campo nos guste la música popular, porque somos... No, eso no, es lo que le den. Uno tiene que ofrecer mucho, pero le digo, de esos formatos, y si no lo tenemos, si no tenemos esa información de niños, por decir algo, vamos a escuchar una parte
de una obra sinfónica y nos causa risa, no la entendemos, no la valoramos, entonces gravísimo, porque no tenemos ese concepto universal, nos quedamos solo con lo que nos ofrecen los medios. Ajá. Y creemos que eso que es lo único. Y pues que lastimosamente si nos atrevemos de pronto a innovar, esa innovación siempre trae consigo o va de la mano si yo innovo es para ganar algo. Siempre a veces el factor económico va detrás de. Uh-huh. Y directamente, especialmente la música colombiana, no, es que esa no me da plata. Pero directamente es traer una cultura que se perdió, que se olvidó, pero que la queremos nuevamente restablecer. Sí, y es curioso porque, por ejemplo, en los, digamos, uno dice, bueno, el formato tradicional de la música andina colombiana, ajá, por decir, en la parte instrumental, tiple, bandola y guitarra, ¿sí? Uh-huh. O la estudiantina, bueno, los de cuerda, los instrumentos de viento, algo de percusión y de alguna voz, por ejemplo. Uh-huh. Pero entonces, gracias a la influencia o mejor a la idea que se tuvo de organizar unos grandes eventos donde existen esa posibilidad de manejar o invitar y de pronto no como concurso sino como encuentro, mostrar las innovaciones en la música. Entonces se abren los espacios para las nuevas expresiones. Entonces dice nuevas expresiones dentro de la música andina colombiana. Entonces el bambuco tal de dueto o trío, uh-huh, y acompañado ya de otros instrumentos. Entonces se da cabida a otros instrumentos ya de cuerda, ya de sinfónicos, por decir el contrabajo, el violín, uh-huh, ¿sí? Que se integran a ese formato tradicional y manejos de otras armonías. Entonces va dando otro matiz, se va enriqueciendo, digamos, la música, el patrimonio musical, pero no se descuida en los concursos lo autóctono. Uh-huh. Se sigue como el dueto tradicional, por ejemplo, el dueto tradicional de las dos voces y los 2 o 3 instrumentos tiene su clasificación, uh-huh, y tiene su espacio. Y así se mantienen esos concursos, en esos encuentros, uh-huh, la llama viva de la música andina colombiana y curiosamente yo diría que más del 80-90% de los participantes en esos concursos, encuentros y festivales, uh-huh, son jóvenes. Entonces digamos que la música está, pero el problema es que no la conocemos porque los medios, yo insisto, los medios no nos presentan lo nuevo. Escasamente cuando era el festival lo traemos y se muestra, y sí, pero hay una gran producción en formato, por ejemplo, de disco compacto, de todas estas agrupaciones que uno va a esos festivales y se encuentran con una gran cantidad de música y que los medios no la conocen. Exacto. Y si la tuvieran, no la promocionan porque no hay como lo que hacen solo es archivar, uh-huh, y lo que más suena. Entonces hace falta espacio dentro de la programación de las emisoras nuestras comunitarias para mostrar lo nuevo de la música andina, uh-huh, colombiana, el porqué y fascinarnos de todo ese proceso de difusión, de creación y de, digamos, de apertura de las nuevas generaciones en involucrarse con los procesos musicales y teniendo como base las músicas tradicionales. ¿De pronto recuerda algún evento en especial donde se tocó precisamente de esta música neta aquí en el municipio de Ubaté? Claro, hay muchos eventos, o digamos, por lo regular las fiestas del campesino, uh-huh, entonces se buscaban las agrupaciones autóctonas, sí, se buscaban y todavía había, ¿no? En el municipio, personas adultas
muy poca era la intervención de las nuevas generaciones. Hoy tal vez por esos procesos de formación que se dan en las casas de la cultura y como buscar que el tiempo libre, ¿no? Hoy Se ha ocupado. con todas estas distracciones que hay, todas esas taras que nos, ¿sí? Sí. Entonces hay que llevar al niño y no que se involucre en un proceso, bueno, ya sea de música, de danza o de pronto de Deporte. escritura, deporte, sí que hay bastante. Y con todo eso, pues se busca es que los niños se involucren. Pero hubo eventos tradicionales que se dejaron de lado. Por Claro, eso no se les dio como como el realce que debería no, darse. no, y no hubo el interés Persistencia. de seguirlos, sino allá, bueno, como Los aislados. trajeron, los mostraron y ahí quedó. Sí, y en un trabajo, vea, Javier, que el año pasado hice por las veredas del municipio de Ubaté, tratando pues de buscar, digamos, los grupos de música. No, no, eso era el señor tal, ya murió, pero esa tradición no se siguió en la familia. Se perdieron, por ejemplo, nosotros no tenemos, porque a raíz del encuentro de prombeseros, que tuvimos esa propuesta desde el año, esta es la versión número 19, donde buscamos rescatar muchos aspectos, no solamente en la parte religiosa, digamos, de la tradición del Santo Cristo, sino también de la gastronomía, de la indumentaria y de la música. Y que por consiguiente era un compartir, porque directamente desde el recorrido repartían lo que ellos traían. Sí, señor, de eso se trata. También ha hecho falta bueno, ese es un proceso, pero hace falta el interés de los gobiernos que se convirtieron fue en mirar sus objetivos de 4 años y llenar cifras, estadísticas, pero no mirar a futuro, no como ese sentido de patria chica, no es que sí, yo estoy 4 años y todo su equipo, ¿no? Y lo proyecta, pero es que tenemos que mirar mucho más adelante y ojalá se fortalezcan todos estos. De pronto se ha dejado de pronto esa materializar es por solo estructuras, cemento, Sí, en vez de regresar y tomar esa cultura que fue tradición y que se perdió. claro, sí, se ha descuidado esa parte. Pero entonces uno nota, le decía en ese recorrido pues no, ¿Y qué encontró? vacío, que la gente no hay jóvenes que tomen los instrumentos y mucho menos, por ejemplo, que el recuerdo de la tradición de las músicas, por ejemplo, el torbellino, la guabina, ¿sí? Los pasillos, eso no se desconoce. Hay que iniciar toda una tarea para volver a sembrar ese gusto y trabajar más con las nuevas generaciones en ese aspecto y muchos otros, porque eso no es lo que nos da fortaleza como municipio. El Ministerio de Cultura ha comenzado de pronto a mirar ese aspecto, iniciar precisamente desde los pequeños esa posibilidad de no perder esa tradición, que directamente es involucrarlos y conocer qué es lo que tiene su municipio. Y pues en una oportunidad se había manifestado que iba a institucionalizar un área o una materia solo para conocer de nuestro municipio, qué tenemos, qué se puede explotar y cómo poderlo llevar a cabo. Sí, Pero quedó ahí. sí, y no se, digamos, si se puede enunciar o se mencionan algunas materias, pero yo digo que es un trabajo de todos los días. Así como nosotros en los colegios la tradición de hacer las filas y Las izadas de bandera. las izadas de bandera, pero todos los días, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, en los colegios donde tuve la ocasión de estudiar, entonces el director, bueno, del colegio o el de disciplina, entonces la oración, es que hasta eso nos da pena hoy.
Sí, Pues yo, por ejemplo, soy católico y sigo, sí, hay muchas congregaciones, han llegado muchas, sí, pero yo soy católico, aquí todos los días golpean, le digo gracias. Yo soy devoto del Santo Cristo, tengo mi fe católica, que le vaya muy bien. O a veces sí. los escucho y duramos más de lo que ellos me vienen a hablar y termino yo hablando, no sé por qué. Bueno, pero hace falta, así como tenemos el momento de la oración, Ajá. pues todos los días tiene que haber un ingrediente, una, un momento para hablar de identidad, de sentido de pertenencia. Esa píldora. Claro, porque Javier, nosotros la estamos tomando únicamente, o se retoma y eso Muy, como muy a la ligera, a como la muy ligera, básica. sí. Y por ejemplo aquí en nuestro caso, el 12 de abril, Sí. para conmemorar los cumpleaños de Ubaté. Ajá. Entonces como que el día antes o los días, pero muy poquito, sí, no se conoce. Sí. Yo voy a veces por los colegios y pregunto y se desconocen muchos datos, muchas cuestiones fundamentales de nuestra historia. Y eso lo debemos aprender, tenerlo presente todos los días y así en la materia, en el folclore también. Que uno habla de los autores, de los compositores, intérpretes y se desconocen, ¿no? Sí. Se conoce más lo de la música popular o la música de, De nueva generación. de nueva generación Ah. y hay más difusión en los medios de las músicas vallenatas, de otras regiones, la salsa, qué sé yo, bueno, todo, pero lo nuestro no. Ajá. Si no fuera por estos eventos y encuentros de música, pues estaríamos como diciendo, no, esto se va a acabar. No, yo tengo fe. Tendiendo a desaparecer. Sí, sí, señor, pero yo creo que los municipios organizando sus festivales, sus encuentros, ese es el compromiso, formar generaciones con identidad, sentido de pertenencia, se puede descubrir y encontrar mucho en esas generaciones, formar esos valores. La cultura en general trae consigo muchas cosas buenas para un municipio. Se sabe que ahorita está en auge también la parte turística. En ese turismo también es fomentar nuestra cultura. Por supuesto, pero yo no sé, es que hemos descuidado tanto hasta los valores Yo me he dado cuenta, don Jorge, hasta el saludo. eso es lo que le voy a mencionar, la urbanidad que conocimos de Carreño, Sí. es eso. Pero nosotros, porque uno va a otras regiones y Antioquia, por ejemplo, Ajá. Santander, bienvenidos Sí. al municipio, Ok. ¿sí? Bienvenidos somos. Y lo hacen sentir a uno muy bien. Sí. Nosotros, es que yo no sé, somos tímidos o arrogantes o apáticos y antipáticos. Sí. Ajá. Y no nosotros tenemos mucho y eso se enseña en la casa también. Sí. Hay que hacerlo desde la casa, sí, y hablar con orgullo uno de su municipio, de su pueblo, porque eso somos, tenemos tantos valores. Y claro, el turismo, digamos que si somos destino turístico, Ajá. pues todos tenemos que conocer, es que todos somos parte de ese compromiso. Somos arte y parte. Claro, todos. No solamente son las instituciones que están encargadas de difundir y atender, no, todos somos, por ejemplo, en esos encuentros o festivales, cuando uno va a Ginebra, por decir, o el del Sí. pasillo, bueno, Ginebra en ¿qué? En el Valle del Cauca, o al del pasillo en Aguadas, eso es una maravilla. La gente en el valle, pues se siente uno bayuno, lo hacen sentir y con orgullo le hablan de sus tradiciones, ¿sí? Y uno pues se siente bayuno, llega uno allá, sí, muy enamorado de todo, bueno, y se va a Caldas, al del pasillo, Sí. como todo un caldense siente uno, eso es maravilloso, conocer esas regiones donde ellos de verdad quieren y nosotros debemos hacer lo mismo. Cuando le preguntan a don Jorge Balbuena, ¿de dónde es? Claro. De Guaté. De Guaté, claro, sí. Por lo general siempre dicen, lechera.
Sí, nos asocian con eso, una región lechera, Ajá. agrícola y lechera, pero sobre todo la leche, sí, sí señor, Se puede decir que aparte de la leche, tenemos una cultura que claro. no tenemos que olvidar. Que aquí Eh, como Alberto Urdaneta, como ujú. muchos músicos que son muy de tradición, pero que si nosotros preguntamos a los mismos muchachos o directamente a nuestros padres, hay veces que se quedan como con ese sinsabor. Alberto Urdaneta, ¿quién era? Mm. Imagínese Alberto Urdaneta que nació en 1895 y compuso esa obra que Ajá. fue considerada, y pese aún, ¿no? Como un segundo himno nacional, la Sí, Guavina sí, increíble. Chiquinquireña. Y Chiquinquirá sí tiene todo un festival de la Guavina y lo organizan bien. A Ubaté pues nos ha hecho falta, eh, por carencia de conocimiento, de tener esa identidad, iniciar ese proceso muy serio para Sí. investigar. Y tan solo tenemos en Ubaté de Alberto Daneta una placa ubicada en la casa que se presume donde nació, en un establecimiento comercial, en la calle Carrera Sexta, cerca del parque Mm, principal. ajá. Pero no tenemos ni un busto, un monumento, ni una calle que tenga ese nombre. Triste. Ahí es la falla. Claro, claro. Y desconocemos su composición musical. Nosotros en el año 92, para los 400 años de Ubaté, eh, Sí. Oye, buscamos, hicieron una investigación. hicimos una investigación, pero quedó ahí, no se siguió, y se recuperaron, bueno, 4 o 5 horas de, de su, de su creación, que las presentaron los grupos que venían a los conciertos que se realizaron en la Universidad de Cundinamarca. Eran las nuevas generaciones de las facultades de música de la Universidad Pedagógica o de la Universidad Nacional, y hoy son grandes maestros, muchos reconocidos en cada uno de sus instrumentos. Entonces tuvimos la fortuna de tener esas agrupaciones aquí en la universidad y en otros escenarios. Hace falta volver a seguir A ese retomar. proceso de por lo menos mostrar todos estos chicos, pero ojalá pues fueran nuestros, ¿no? Ya con pues, de todas estas escuelas que hay de formación. Se quiere precisamente cuando hay estos festivales o cuando de pronto algunos concursos que hay en la región, por lo general es poder hacer una creación alusiva a ese municipio. Aquella canción que de pronto hacen una investigación previa, pues para hacer esa composición y dejarla de pronto como un regalo para el municipio, pero que han hecho muchas composiciones, pero que directamente nadie las conoce. O solo Sí, las dieron a interpretar el día del evento y ahí quedó. y ahí sí, sí, porque no hay un estamento que, que se dedique a guardar, para conservarlo y para difundir Verlo. ese archivo sonoro Ajá. visual. Sí. Entonces se quedan únicamente en eso, que lo que sí tienen los grandes festivales, de Ajá. pronto porque pues, han buscado los recursos ya del Estado a través del Ministerio de Cultura, presentar los proyectos, pero no tenemos como ese sentido histórico de conservar, y ni siquiera a veces en los mismos archivos Sí. tampoco tenemos el cuidado de mantenerlos, de saber dónde están o en Ajá. un lugar donde se puedan conservar para investigar. Sí. Entonces necesitamos abrir como esos nuevos espacios. Tenemos una expectativa con la nueva sede de la Casa de De la la cultura. Cultura en la Escuela Antonio Nariño. Sí. Pensamos que en esa sede o en la que funciona actualmente se abra un espacio físico para iniciar
un archivo ya del municipio, como archivo histórico. Ojalá pues se logre y tenga presupuesto, porque Sí. si se logran tener algunos documentos y no se les dé el valor, entonces no sigue se continúa con toda esa investigación, toda esa tarea que se debe emprender. Pues yo creo que una de las situaciones que a veces de pronto caen en alguna deficiencia, especialmente en la parte administrativa, es esa parte cultural. Siempre lo dejan es como de últimas. De última, si vea, es que es absurdo. Eh, ¿Qué tal uno por ahí que tuviera influencias para manejar un presupuesto, qué Ajá. sé yo? Eso es como en la casa. Sí, claro. Si uno deja todo el dinero bueno, Otros gastos. para otros, no, uno tiene que invertir en cultura mucho. Ajá. Hay que comprar un libro, hay que ir a escuchar un concierto, Sí. sí, hay que ir a una exposición, eso, alimentar el espíritu. Yo digo que un ser humano acariciado por el arte en cualquiera de sus expresiones es otro ser humano. Y tenemos tantos elementos, pero nos descuidamos, Sí. los perdemos. Necesitamos iniciar ese recorrido con nuestros niños, nuestros jóvenes, por los caminos del arte, de la cultura, que se maravillen, que se asombren, sí, porque a veces son tan rutinarios y no encontramos, no El nos gusto. damos, sí, sin el gusto. Ajá. Por ejemplo, en materia arquitectónica, nosotros sí que hemos sido descuidados. Acabamos de verla en el parque principal de Guaté, uno de los edificios emblemáticos en el costado sur del parque principal, Sí. como el deterioro y el descuido del gobierno. Claro. Yo digo del gobierno municipal, de los gobiernos, no Ajá. estoy diciendo de uno De en lo de otro. específico, Ajá. pero ese descuido nos llevó a que esa construcción colapsara y aunque supuestamente la vigilancia del patrimonio como patrimonio arquitectónico lo tenía el Ministerio de Cultura o lo tiene, fui testigo de la destrucción a pica, barra y pala y otros artefactos ya de mayor envergadura para destruir ese edificio. El lugar donde nació nuestro hospital, Ajá. lugar donde nació el Colegio de la Presentación, destruido, sí, eso es absurdo. Todo un patrimonio histórico en aras de satisfacer una necesidad económica de una persona foránea a nuestro municipio y que perdió su objetivo de quien dejó ese lugar para la beneficencia, para iniciar el hospital de Ubaté. Triste, después funcionó ahí el colegio Santa María, Santa María. pero así, con esas falencias y en esta época donde se habla tanto de patrimonio y está el Ministerio de Cultura y Sí. bueno, ¿qué pasó? Entonces, triste, uno se siente a veces pues abandonado y me quedaré con los recuerdos fotográficos, sí, Sí. pero ese edificio emblemático, ahí, digamos, en un completo abandono y es lamentable para Guaté y como guatense, pues... Eso duele. Claro, y se siente uno, pues, digamos que Es una de las cosas que directamente tocan precisamente el sentimiento y que directamente pues son lugares que muchos ingresaron por alguna dolencia, alguna situación y que pues verlo ya con unas máquinas y directamente ya obreros iniciando
una nueva infraestructura, pero que son sitios que quedaron ahí y que directamente de ahí para adelante, pues nosotros como ciudadanos lo que nos decía, nos queda de pronto ese buen recuerdo de ese lugar, para qué era, con qué beneficio, y tantos estudiantes que pasaron por este lugar, y que directamente ese mismo día de la celebración estábamos conversando con algunos de ellos. Dice, mire en lo que fue a quedar nuestro hospital y nuestros colegios. Sí, eso es, yo no sé, a raíz de ese incendio que hubo en donde fue, en Francia, Sí, señor. sí, la Sí. gente, pues eso De Notre fue, Dame. sí, Ajá. sí, lo de Notre Dame, Sí, sí, señor. se dolía de eso. Sí, muchos franceses pues manifestaron su dolor de que una iglesia de tanto reconocimiento, tanto renombre, que directamente muchos de los turistas llegaban a ir a ese sitio. Dice, yo quiero ir a la iglesia de Notre Dame a conocerla, a visitarla. Y miren en lo que vino a quedar por una Sí, un situación, descuido, un descuido. bueno, qué sé yo. Pero nuestro descuido es de memoria, de, de amor, Ajá, hay que ponerle corazón. sí. Como decimos, alma, vida y corazón. Sí, así tantos edificios emblemáticos que se han destruido. Por eso menciono que el hecho de que la administración haya destinado el edificio o la casa donde funcionó la escuela Antonio Nariño Ajá, es algo maravilloso, sí, porque digamos si hubo una intervención para hacer la restauración y la restauración de ese edificio y conservación, pues imagínense, va a seguir siendo ojalá. la Ajá, escuela pública de todos, ¿sí? sí, Sí, la escuela pública y para formarnos, insisto, con esos, esas mm, pinceladas de arte, que es lo importante. Entonces va a haber, pues, van a sí, estar todas las manifestaciones, ¿no? Del arte, de la pintura, el teatro, seguramente eso. las cuerdas. Ajá, Yo, por ejemplo, tengo gran expectativa porque va a ser un lugar más amplio, que va a albergar mucha más juventud, niños, porque nos hemos quedado cortos en espacio. Ubaté ha crecido tanto, el casco urbano, uno mira sí, esas fotografías que hay en las calles y en el parque, y claro, bastante. Lo que decíamos, infraestructura, mucha, pero no hace falta lo otro. sí, Crecer en sentimientos, en amor por esta tierra, y eso se manifiesta a diario. Siendo un buen ciudadano, es que descuidamos la humanidad de Carreño, ya nos saludamos, sí. no damos la acera, sí, eso. Algo tan simple, pero que nos deja como mucho sin sabor. No, y por fortuna tenemos, uno a veces se queda mirando aquí el casco urbano, pero sale uno a las veredas y está allá la llama viva. Sí, Sí, el campesino es una persona noble, honrada, trabajadora, de muy buenas costumbres, y tenemos es que traerlos a ellos para que nos den clases, gracias. nos dicten cátedra, Sí, ¿sí? Nos muestren eso, qué es ser campesino. Es que a veces a los niños les da, no, tu papá qué hace, no, él no, sí, nos da pena, no, sentirnos orgullosos, no, mi papá es campesino, ordeña, cultiva la tierra, tiene un huerto, hace sí, tal cosa. O las buenas costumbres que se perdieron hablando de todo eso del patrimonio, de utilizar los elementos básicos. Uno ve, por ejemplo, en la construcción, que había una gran cantidad de divisiones en adobe. ajá, Eso es maravilloso para hacer sí, tener una pared de adobe de 1 metro, de 80 centímetros. Tiene uy, que tener sí, unas bases
excelentes. Yo le sí. preguntaba a uno de los que estaban destruyendo eso y van a hacer vigas de amarre, ¿no? Pues, por Dios, Dios. pero sí, seguramente ¿no? Sí. Pero, bueno, ahora los elementos que había en ese edificio, que aún se conserva, eh, no es cemento, sino ladrillos, están es con cal Ajá. y con arena. Son Claro. técnicas que se han olvidado, se han perdido. Sí. Y eso hay que volverlo a... Por eso Uy, digo sí. que cuando uno mira esa destrucción, dice, es como si le taladraran uno el alma. Sí. Como si sinceramente le dieran una patada. Sí, no, Dolor. es que eso no... Eso solo se da en Ubaté. Sí, pues pasar así, bueno, tantas edificaciones que se han destruido, pero ojalá exista todo un renacimiento para valorar. Y ya cuando nos demos cuenta, porque nosotros no tenemos, por ejemplo, un centro histórico, Ajá. ¿sí? Entonces estamos hablando de Ubaté como destino turístico. ¿Le vamos a mostrar las ruinas? Sí, seguramente. Sí. Eso es lo que le vamos a mostrar, las ruinas. Y mire, y el edificio era bonito. Y ahora... La otra es plasmado en una fotografía Sí. y directamente el turista, bueno, ¿y qué pasó con eso? Sí, claro. Es que... No. La Eso, otra cara. sí. Y entonces no entiende uno cómo, con la complacencia de todos, ¿cierto? Pues, se dio a la tarea de esa destrucción. Pues, don Jorge, me queda de pronto una pregunta suelta. Si le llama tanto la atención lo que es la parte musical y no interpretó ningún instrumento y tuviera la oportunidad de haberlo interpretado, ¿qué instrumento sería? Oh, a mí me gusta mucho el sonido de la bandola y del tiple. Ah, Sí, cualquiera de bueno, los dos. los de cuerda, sí, bueno, el trío, sí, y la guitarra, sí, pero esos me fascinan. Pienso que si nos proponemos, eso lo vamos a lograr. Tuve la ocasión de ver hace 8 días en el parque de Batel un grupo de música que venía de Sutatauso, del grupo de la escuela Mm, de música carranguera. Me llamó la atención son de los pinos, las... los pelados. ¿Cómo se llama? Son de los pinos, ¿Son de los qué? de los pinos. Pinos, Sí, señor. Maravilloso, niños. Ajá. Y todos los instrumentos, todos creo que interpretan el requinto, el tiple, Ajá. ¿cierto? Y la Sí, sí, guitarra. y la guitarra. Eso es un maravilloso comienzo para demostrar ellos que Que sí, aún hay una base no, que hay que eso seguir fortaleciendo. Claro, mucho. Tenemos que imitar y sé que aquí también en Ovaté los procesos que lleva la Casa de la Cultura hay chicos, niños que se están formando, pero se necesitan más, con más insistencia, constancia y el sueño de que los medios comunitarios pues difundan más esos aires nuestros y sobre todo que se hagan con reverencia, con gusto. Ajá. No que nos toque Como por salir del paso. sí, porque es que hay que llenar una parte Sí. que de pronto es lo que nos sucede en Ubaté, ¿sí? Ajá. Bueno, yo creo que 2 horas a la semana es suficiente. No, Sí. eso no. Hay que nutrir. Sí, señor. Así como desayunamos, comemos, también necesitamos también esa parte importante musical. Claro, bastante. Mucho para aprender, para estudiar. Ojalá se logren todas estas cosas. Sí. Pues don Jorge, yo creo que pues de verdad nuestro agradecimiento hoy por compartir esa idiosincrasia de la música, de su conocimiento y que se siente vive y se vive precisamente de que un ubatense de cepa. Sí, claro. Sí, orgullosamente, claro.
Y Y pues compártanos precisamente ya como para finalizar esta entrevista y nuestro agradecimiento, pues un mensaje especialmente para estos nuevos pequeños, para estos jóvenes y por supuesto también para los adultos que están viendo precisamente esta recopilación de historia muy corta pero muy gratificante. eh, pienso que, digamos, la motivación, sobre todo a los padres de familia, a los formadores, a los docentes, a los gobernantes de turno, a que cada uno sienta su compromiso con el futuro, con ese relevo generacional a que estamos obligados a acompañarlos y a llevarlos de la mano. Y llevarlos de la mano es llenarlos de amor por lo nuestro, por lo autóctono, por todos nuestros valores culturales, pero con sentimiento de verdad de ciudadanos de cada uno de esos lugares, para encontrar todas esas riquezas, para valorar ese patrimonio que está en de muchas maneras lo podemos palpar día a día. Y ya los chicos a motivarse para investigar, para estudiar, y que no solamente lo que nos proponen los medios, digamos, esas, esa sociedad de consumo a que nos están sí, llamando cada segundo, no, Nos abruman. que nos vuelven pues ciegos. Entonces, abrir los ojos, a dar una mirada atrás, a valorar en sus padres, en su familia, todos los valores que hay, todo lo que podemos encontrar, sus tradiciones, sus costumbres. Es tan rico ese patrimonio que tenemos en la familia, que es el que a veces descuidamos, decimos, no, eso pasó de moda, no. Y ahí está, por ahí empezar con la receta de la abuela, del papá, ¿sí? Ahí sus dichos, ese pienso que es el mensaje que puedo dejar como ciudadano humilde, sencillo, pero enamorado de su tierra. Muy bien, don Jorge, muy amable. Javier, a usted muy gentil y por su tiempo, y ojalá pues sirva para sus objetivos, ¿no? Queremos seguir rescatando precisamente esa parte humana de las personas en nuestra provincia y qué mejor iniciando precisamente con nuestra cultura. Sí, señor. Gracias, Javier. Con mucho gusto.